Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 174. Las tradiciones no pueden ser superiores a la palabra de Dios, ni tampoco deben impedir cumplir con las necesidades básicas. Primer libro de Samuel, capítulo 19 al capítulo 21. En muchas culturas y pueblos se van formando tradiciones a partir de una norma u ordenanza establecida, pero a medida que pasa el tiempo suceden una de dos circunstancias. Dichas normas se diluyen y se pierden, o bien se les añade otras cosas que con el tiempo se vuelven algo respetables y que se guardan, oscureciendo el verdadero propósito por lo cual se dieron, y así es como nacen algunas tradiciones. Muchas de las tradiciones en sí mismas no son malas, manifiestan un legado de un pasado que no se quiere olvidar. Pero el problema básico con las tradiciones es que éstas no reflejan muchas de las veces la razón del por qué se hacen y se vuelven tan fuertes en su observación que pueden incluso ser perniciosas para la misma comunidad que las está observando. El pueblo judío tenía muchos mandamientos que deberían observar según Dios se los había mandado. Pero a estos mandamientos ellos les habían añadido ciertas cosas con el propósito, según ellos, de no permitir que se diluyeran o se hicieran de manera tan liviana. Cristo reprendió a los judíos respecto a sus tradiciones muchas veces. Les dice en Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cristo reprendió a los fariseos por mandar mandamientos de hombres que tenían que ver con la limpieza como si fueran mandamientos de Dios, pero les dice que estos mandamientos de los hombres eran enseñados por encima o más estrictamente que los mandamientos de Dios, de tal forma que incluso superaban o no los dejaban cumplirlos por la misma tradición. Les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando David estaba huyendo de Saúl, pues lo quería matar, tuvo hambre y llegó con el sacerdote a quien le pidió que le diera pan. El sacerdote no tenía más que los panes de la proposición, y estos panes se deberían poner todos los sábados recién hechos. Así que los que tenía eran del anterior semana. Aunque el mandamiento era que estos panes eran de los sacerdotes, se había vuelto una tradición que solamente ellos podrían comerlos. Pero el sacerdote Ahimelech supo interpretar bien el mandamiento ante la necesidad presentada, ya que aunque se había vuelto una tradición que nadie más comiera esos panes, el mandamiento solamente decía que les pertenecían a ellos. Así que le pidió a David que se asegurara que los hombres de él y él mismo no hubieran perdido su limpieza ceremonial antes de comerlos. Ni David ni el sacerdote rompieron el mandamiento de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo no solamente aprobó dicha conducta, sino que la utilizó como precedente para defender a sus discípulos cuando los criticaron porque en el día sábado, pasando por el campo, tomaron trigo y lo comían, pues tenían hambre. Debemos tener mucho cuidado que en nuestra familia o iglesia no sea más fuerte nuestras costumbres que la misma palabra de Dios, a quien debemos honrar por encima de nuestras propias preferencias.